Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy les vamos a exponer el tema las pymes en un contexto latinoamericano. Mi grupo de trabajo está conformado por Laura Vanessa Carmona Moreno, María Villamil Vergara, Zulia Alejandra González, Duan Bermúdez Mejía y mi persona, Laura Alejandra Álvarez. Espero les guste y aprendan demasiado de nuestra presentación. Según Beamish, la internacionalización es el proceso mediante el cual las firmas aumentan su toma de conciencia sobre la influencia directa e indirecta de las transacciones internacionales en su futuro y gestionan transacciones con otros países. Y según Dunning, la internacionalización son las actividades que se efectúan a través de las fronteras físicas o virtuales que abarcan la producción o el intercambio de activos, bienes o servicios. En conclusión, una pyme es internacional cuando realiza actividades comerciales, ya sean físicas o virtuales, con clientes del exterior. Hasta hace poco, todos pensábamos que tan solo las empresas grandes participaban de forma importante en la economía mediante sus actividades internacionales. Sin embargo, las pequeñas empresas contribuyen mucho más de lo que se piensa en las exportaciones. En la gráfica se evidencia que de las empresas grandes, las que más tienen participación en la internacionalización son las industrias de fabricación, explotación minera, petrolera, de gas y servicios públicos. Las demás corresponden a pymes de servicios, agricultura, explotación forestal, pesca y caza, comercio mayorista y minorista, construcción, transporte y almacenamiento, industrias de la información e industrias culturales, de finanzas y seguros que tienen mayor participación en la internacionalización comparado con las grandes empresas de la misma actividad económica. Los dirigentes de pymes adoptan actitudes muy diversas que van desde la indiferencia total hasta el compromiso completo. Se pueden clasificar en las tres siguientes. La actitud negativa se caracteriza por el rechazo de comprometerse ante la internacionalización, por desconocimiento de los procedimientos de exportación o de las culturas extranjeras. La actitud indiferente, el dirigente no está a favor ni en contra de la internacionalización. Lo más frecuente es que no sepa lo que debe hacer. Lo ideal es crear algún estímulo para que el dirigente se decida por uno u otro lado. En la actitud positiva, cada vez más dirigentes de pymes presentan esta disposición debido a la superioridad del fenómeno de la globalización. Las pymes pueden emprender distintas iniciativas para internacionalizarse. Pueden hacerlo de un modo progresivo o desde su creación. A veces incluso se ven obligadas a convertirse en internacionales. La internacionalización progresiva o por etapas es la forma más frecuente adoptada por las pymes. Varios dirigentes prefieren sondear el terreno de la internacionalización antes de comprometerse con este de manera progresiva. Se identifican las cuatro fases principales. La primera son las ventas locales. La segunda fase es la exportación indirecta. La tercera es la exportación directa. Y la cuarta es la presencia física en el mercado extranjero. La internacionalización en el momento de la creación consiste en que muchas pymes contemplan desde su creación la satisfacción de necesidades más o menos homogéneas en distintos países. Tal es el caso de las pymes dentro del ramo tecnológico. La internacionalización virtual se trata de vender sus productos en su portal de Internet. Esta forma de internacionalización está muy extendida en determinados sectores de actividad, como la edición, la música, la venta de programas de cómputo, etc. En la internacionalización forzosa, la empresa no toma ninguna decisión. A veces, el simple hecho de mantener el status quo ofrece un carácter internacional a la pyme. Las pymes se enfrentan a muchas dificultades, entre las cuales destacan las siguientes. Dificultades vinculadas con los recursos. Las pymes carecen de recursos de todo tipo para lograr con éxito su internacionalización. En las dificultades vinculadas a la novedad, que al incursionar en el mercado extranjero, las pymes no son conocidas y a menudo están mal informadas sobre el mercado y las prácticas comerciales que se aplican en este. Las dificultades vinculadas con el hecho de ser extranjero. Las pymes extranjeras son empresas completamente desconocidas para el público. Esto es aún más importante cuando, en determinadas culturas,
La preferencia por los productos nacionales es muy fuerte. Dificultades vinculadas con las relaciones. Las pymes se ven limitadas al carecer de contactos sólidos, sobre todo en aquellos en los que los conocimientos y las normas desempeñan un papel determinante en el acto de compra. La administración intercultural es la capacidad de los dirigentes de las pymes de entender y conciliar las diferencias culturales entre el país de origen y el país extranjero. Definición de pyme industrial, ¿qué es? Según Suárez, señala que hay dos posiciones respecto a la definición de la pequeña empresa. La primera considera que las pequeñas empresas son organizaciones subdesarrolladas porque dirigentes poseen una escasa formación y tienen problemas para asimilar los conocimientos económicos, organización y gestión que se requiere para administrarlas. La segunda posición sostiene que las pequeñas empresas poseen complejidades que las hacen cualitativamente diferentes al resto de las compañías. Según Eddy, señala que la definición de la pequeña empresa debe estar guiada por el supuesto de que ésta es radicalmente diferente de las empresas de otras dimensiones. Por otro lado, una buena definición de la pequeña empresa debe captar estas diferencias. Una pequeña empresa industrial tiene los siguientes factores: contrata mano de obra no calificada, capacidad de adaptación a cambios y oportunidades del mercado, no define sus estrategias, planes, objetivos y políticos. Su horizonte de planeación es de corto plazo, tiene de 11 a 50 empleados. Normalmente es administrada por el propietario. Paga bajo salario a su personal y ofrece pocas prestaciones. Esto da por resultado un bajo costo de nómina, pero una alta tasa de rotación. Es administrada por el propietario que, en caso de no delegar funciones, y ejerce una toma de decisiones centralizada. Los factores de la mediana empresa industrial son: establece un incipiente sistema de planeación, logra tener financieramente, bancario y proveedores, define algunas estrategias en forma más objetiva que la pequeña empresa. Su horizonte de planeación es a mediano plazo, tiene de 51 a 250 empleados, toma de decisiones participativa, conoce costos y el desarrollo de los indicadores. Contrata mano de obra calificada y delega funciones. Reconocimiento de las pymes, reconocida por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo para el Desarrollo Americano. Segundo, el Instituto Internacional de Estudios Social de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico firmó un convenio con las oficinas de estadísticas de la Comunidad Económica Europea. Funciones de las pequeñas empresas. Operan como subcontratistas de las funciones de las pequeñas empresas. Funciones de las pequeñas empresas. Operan como subcontratistas de las grandes compañías realizando funciones que podrían efectuarse en la empresa matriz. En los picos de la demanda, los grandes firman subcontratos a empresas más pequeñas para realizar el trabajo. Producen una variedad de artículos especializados con un mercado limitado. Esta tabla nos muestra los indicadores económicos de la contribución de las pymes al desarrollo económico de México, el número total de unidades económicas y el personal ocupado de la industria manufacturera, comercial y de servicios por el tamaño de la empresa. Estos datos son dados en el año 2003. Considerando los datos de la tabla, las pequeñas empresas en México generan empleo para el 30.8% de la población económicamente activa y representan el 4.3% del total de las empresas. Este dato debe
considerarse junto con el hecho de que el 95.5 está constituido por microempresas, los cuales generan poco empleo y son remunerados, pues puesto que muchos de estos forman una parte de autoempleo y además suele contratarse a familiares, quienes en muchas ocasiones no reciben un salario por su trabajo. Las características de la pequeña empresa son tres más relevantes. La primera, las que tienen que ver con la administración de las empresas. La segunda, la que se relaciona con los recursos que éstas utilizan. La tercera, los referentes a quienes administra. Bueno, continuando con la exposición de las pymes en un contexto latinoamericano, vamos a hablar de algunos aspectos acerca de la creación de las pymes. Tenemos algunos factores internos y externos que repercuten en ellas. En la parte externa de una pyme, tenemos los ambientes políticos legales, que son aquellos que comprenden factores como leyes, restricciones y regulaciones de comercio gubernamentales. También tenemos la parte social, que esa es la que nos define toda la parte de gustos y preferencias del consumidor. Otro aspecto que podemos observar es el aspecto tecnológico, que acá es donde respondemos más que todo la siguiente pregunta: ¿qué tecnologías se pueden implementar para transformar los recursos o materia prima en productos? Bueno, en el ámbito interno se encuentran los factores de marketing, finanzas, producción y personal. Estos afectan de alguna manera a los que de estos se derivan, como son la economía, la importancia de quiénes somos, lo que hacemos y para dónde vamos. A lo relacionado a la familia, tanto del personal como del cliente, a la tendencia del mercado y por último a las fortalezas y debilidades internas de la empresa. Listo. En las características de las pymes podemos decir que estas se dividen en dos fundamentales: crecimiento y actividades sobresalientes. Les voy a contar un poco sobre el crecimiento. Este incluye lo que son apoyos financieros y técnicos, como también el manejo administrativo, y especialmente en actividades de planeación, organización, dirección y control. Bueno, también tenemos las actividades sobresalientes. En este aspecto, esas características incluyen todas las actividades de la estructura operativa de la pyme. También incluye el número de empleados que hay en el momento laborando en la empresa. Listo. Analicemos las pymes con base en diversos rubros. Estos rubros son la planeación, que esta se caracteriza por un manejo informal, el cual consiste principalmente en la experiencia, en crear y tener un horizonte a corto plazo y en darle prioridad a las diferentes áreas como son ventas, producción, contabilidad, finanzas y recursos humanos. En la parte de la estructura y organización, tenemos que en la mayoría de organizaciones o en la mayoría de pymes, el que ejerce todas las funciones de la empresa, prácticamente es el mismo dueño. Muy pocas veces delega estas funciones en sus familiares o en algunos empleados. En tipo de dirección, bueno, este factor afecta la forma de realizar el trabajo y también depende del perfil psicosocial que tenga el directivo de la empresa y del contexto también en que se encuentre la pyme. Sistema de control. En los principales controles técnicos se destaca el control de la producción, tanto en la calidad como en la cantidad de productos elaborados. Empresa. En las funciones de venta y marketing de las pymes
la relación directa entre empresa-consumidor es la más común y en esta se destaca el contacto directo con el cliente. En la parte de producción tenemos que en ocasiones hay procedimientos que pueden ser semiautomatizados, pero esto solo es posible si la función así lo requiere. Listo. En el área contable y financiera, una empresa pequeña no cuenta con una estructura contable formal o sólida. Estas actividades contables y financieras por lo general se le asignan a un contador externo, al que se le paga por horas trabajadas. En la parte del personal, esas organizaciones se acostumbran a reclutar personal conocido, por ejemplo, amigos, familiares o inclusive personal que recomiendan los empleados que se encuentran en el momento. También se generan muy pocas capacitaciones para estas personas. Ejerciendo en el mercado y cierran sus puertas son las siguientes. En los primeros 5 años de vida, estas empresas nacen y por consiguiente crecen, pero un 60% se estancan y algunas desaparecen. Un 15% de las empresas, algunas se sostienen y siguen creciendo y el resto desaparece totalmente. Otro 15% logra estabilizarse en esas dimensiones. Un 8% es absorbido por otras empresas más competentes. Y por último, un 2% se convierten en grandes empresas. Las pymes ofrecen múltiples beneficios. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Contribuyen a que el crecimiento de la industria se distribuya geográficamente, ayudando así a la diversificación económica. También podemos decir que reduce el desempleo, genera más capacidad innovadora a los emprendedores. También las pymes evitan los monopolios y fomentan la libre empresa. Y llegan también a mercados donde es casi imposible que llegue una gran compañía. Listo. Para crear una participación de los empresarios de Latinoamérica, es idóneo aprovechar que exista la cooperación multinacional, la cual se apoya en organismos como son la OEA, la ONUDI, el Banco Mundial, BRI, OIT, CEPAL, el Grupo Andino, BID, CLADEA, Fundes Crece, que estas son como los organismos más importantes. Este conjunto de organismos esperan lograr generar propuestas de apoyo y fortalecimiento, estructura de redes, fomentar la cooperación horizontal y vertical, coordinar organismos técnicos y financieros, fortalecer la infraestructura de cada país, desarrollar la cultura emprendedora, entre otros. Vamos a ver las pymes como detonantes del desarrollo económico, social y regional en América Latina. Tenemos, la pequeña empresa representa un factor de desarrollo económico que permite una mayor generación de ingreso y de riqueza. Bueno, desde el punto de vista social, es indudable que la generación de fuentes de empleo a la larga trae consigo la paz social. Y para finalizar, podemos decir que la distribución del ingreso puede afectar en el desarrollo regional de ciertos países, ya que muchas naciones, a pesar de contar con una gran cantidad de pymes, aún tienen problemas para enfrentar la distribución de ingresos. No tienen como una buena distribución de los ingresos que se generan las pymes. Bueno, esto fue todo en el tiempo de nuestra exposición. Esperamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, nos la hagan saber. Fue con mucho gusto. Los esperamos en una